Entonces, la clase pasada estábamos viendo estas, este problema que teníamos de tratar de darle una definición a lo que eran los números, ¿no? Porque decíamos que era un concepto abstracto que nada más asociaba la cantidad de elementos que tenía cada, cada conjunto, y pues ya de ahí nos aventamos todo un debraye de ordinales y cardinales. Eh, pero pues nada más, bueno, quédense con esto de que dos conjuntos son equipotentes y existe una función biyectiva, y que esta relación pues es entre comillas de equivalencia porque está definida sobre todo el universo de los conjuntos, ¿no? Y entonces, para nosotros dar como un primer approach, ya habíamos visto que eso se portaba como una relación de equivalencia. Entonces, lo que nosotros le íbamos a asociar como número uno, pues sería el representante de todos esos conjuntos que tenga pues, un elemento, ¿no? Y el dos, el representante de todos esos conjuntos que tenga dos elementos. Y entonces, pues nos habíamos fijado que podíamos agarrar y construir dichos conjuntos utilizando nada más axiomas eh, del vacío, el par y de la unión. Y entonces íbamos diciendo que, digamos, nuestros posibles candidatos a ser esos representantes, pues iban siendo estos que están aquí, los que voy a marcar a continuación en amarillo, y que haciendo abuso de la notación, pues veíamos que, pues por ejemplo el 2 que era el conjunto que tenía el vacío y el unitario del vacío, pues lo podíamos pensar como el conjunto que tenía el 0, 1, y así en general el 3 el conjunto que tiene el 0, 1 y 2, eh, y por ejemplo el 4 el conjunto que tiene el 0, 1, 2, 3, y el 5 el que tiene a todos los anteriores, que sean como más chiquitos que 5, ¿no? Entonces, lo primero que observábamos con esos tipos de conjuntos es que cumplían una propiedad que no la cumplen todos los conjuntos, que era la propiedad de ser eh, un conjunto transitivo, ¿no? Y eso es que para cualquier elemento, bueno, A se dice que es un conjunto transitivo, si cualquier elemento de A resulta ser un subconjunto de A, ¿no? Y bueno, también dimos la definición de lo que era un número natural. Decíamos que un número natural n era un conjunto transitivo eh, que tenía un orden lineal con respecto a la pertenencia, y cada subconjunto tenía un máximo y un mínimo. Pero esto ya nada más lo dimos así de rápido, entonces voy a hacer un poco de énfasis en estas últimas dos cosas con respecto a lo del orden y con respecto a lo de los máximos y mínimos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es que les había dicho que cuando nosotros damos una definición, siempre hay que ver que hay algo que cumple la definición y algo que no la cumple, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos visto que, por ejemplo, entonces, ejemplo, si tomamos el conjunto A como el conjunto vacío y el unitario del vacío, A es un conjunto transitivo. ¿Por qué? Pues lo que yo tendría que ver es que todo elemento de A resulta que es un subconjunto de A. Entonces, me tomo un elemento de A. X tiene de dos sopas. O X es el elemento vacío, que sería este de aquí, o X es el unitario del vacío, que es este de acá. Y entonces a continuación, lo que tendría que ver es que esto implicaría que X, que es igual a vacío, sea un subconjunto de A, pero pues que el vacío sea un subconjunto de A o de cualquier conjunto siempre sucede. Y lo otro es que tendría que probar que X, que es el unitario del vacío, sea un subconjunto de A.
Entonces, para probar yo esta contención, pues me tendría que agarrar un elemento en el unitario del vacío y ver que ese es un elemento de A. Entonces, sea Y que pertenece al unitario del vacío. Eso quiere decir que entonces Y tiene que ser exactamente el vacío. Pero el vacío sí es un elemento de A, porque pues justo es este de acá, ¿no? Entonces, eso implica que el unitario del vacío está contenido en A. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, no importa cuál sea el elemento X que me tome, siempre va a suceder que todos los elementos de A vuelven a estar contenidos en A. Esa es la propiedad de ser transitivo. Un ejemplo de un conjunto que no sea transitivo. Pues por ejemplo, tomemos A y que A, digamos, sea el conjunto que tiene al vacío y el conjunto que tiene al unitario del unitario del vacío, ¿no? Entonces, ese de ahí no va a ser un conjunto transitivo. ¿Por qué? Pues porque si yo tomo un X en A, eso quiere decir que entonces, de nuevo, o X es el vacío, o X es el unitario del vacío. Si X es el vacío, pues entonces vacío sí está contenido en A y ya acabé. Entonces el que va a fallar, pues va a ser el otro. Si X es igual al unitario del vacío, entonces afirmamos que X no está contenido en A. Porque pues, ¿quiénes son los elementos de X? Para probar que, bueno, para ver que no está contenido en A, pues habría que tomar un elemento en X y ver que ese elemento no está en A. Pues Y igual al unitario del vacío, que sería el único elemento de X, no está en A, porque A solamente tiene dos elementos y ninguno de esos dos elementos es el unitario del vacío. No sé si queda claro por qué o sea, por qué en este caso A no es transitivo, pero en este de arriba sí. Porfa, díganme, porque esto lo voy a estar utilizando mucho y sin esto que les quede bien claro qué significa ser transitivo. Va. Entonces acabo de dar dos conjuntos eh, que tienen la misma cantidad de elementos, a saber dos, pero uno es transitivo y el otro no, ¿no? Entonces, lo que nosotros habíamos observado con los números naturales es que en principio teníamos que agarrar y pedirles que fueran transitivos, ¿no? Entonces, mmm, es observación. Lo primero que debemos pedir, lo primero que le pedimos a los naturales, es que sean transitivos. Ahora, como queremos que todo esto jale con lo que nosotros ya conocemos, es decir, que el 0 sea más chiquito que el 1, que sea más chiquito que el 2, que sea más chiquito que el 3 y así, pues estaría padre agarrar y definirles un orden. Saber cuándo realmente el 1 es más chiquito que el 2 y el 2 es más chiquito que el 3 y así, ¿no? Y no solo eso, también me gustaría saber que si yo agarro al 1000 y lo comparo con el 3, pues entonces entre cualesquiera que dos elementos que yo agarre, siempre voy a poder agarrar y compararlos. Haciéndole nada más un pequeño, eh, ¿cómo se dice? Remembranza, hay órdenes que no son lineales. Los órdenes que tal vez hasta el momento ustedes han visto
Todos los órdenes que ustedes han visto probablemente han sido lineales. El conjunto de los números naturales, los enteros, los reales, los racionales, pero hay conjuntos que pues no pueden no estar ordenados de manera lineal. Un ejemplo de eso es a continuación el que les voy a dar. Imagínense que tienen que n va a ser más chiquito que m, si solamente si m es múltiplo de n. Múltiplo de n. En este caso me voy a considerar el orden de los conjuntos que van el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Para los que están llevando superior, 2 o han llevado teoría de números, pues para pronto esto es que n divida n, ¿no? ¿Cómo se ve eso de ahí? Pues si yo agarro y pongo a todos mis números, pues por ejemplo voy a poner aquí al 1, voy a poner el 2, al 3, al 4, al 2, al 3, el 4 lo voy a poner aquí, por así como vienen mis intereses. Eh, Voy a poner aquí al 5, aquí voy a poner al 6, aquí voy a poner al 7, aquí voy a poner al 8, aquí voy a poner al 9 y pues por acá voy a poner el 10. El 1 es múltiplo de todos. ¿Por qué? Pues porque si yo agarro m y lo multiplico por 1, pues entonces el 1 es múltiplo de todos, ¿no? Entonces el 2, perdón, al revés, todos los números son múltiplos de 1, perdón. Porque, por ejemplo, 2 por 1, pues es 2, 3 por 1 es 2. Entonces, como que el 1, en este orden, está quedando hasta abajo. Luego, el 2, ¿a quién es más múltiplo del otro? Entonces, por ejemplo, el 4 es múltiplo del 2. Pero también, por ejemplo, el 6 es múltiplo del 2. Todos los números pares van a ser múltiplos del 2. Entonces se está viendo como la flechita así. Y también va a ser múltiplo del 10. Eh, si ahora me voy con los múltiplos de 3, pues ¿quiénes serían? Pues sería el 6, que se vería como aquí una flechita. El 9, que se vería aquí como otra flechita. Y ya, ¿no? Múltiplos del 5, pues sería... Ya se me acabaron los colores. Eh, el 10 nada más, ¿no? El 7 no tiene múltiplos. El 6 no tiene. Pero por ejemplo el 8 es múltiplo de 4 también, ¿no? Entonces podemos agarrar y pintar una flechita que va del 4 al 8. ¿Qué está pasando en este orden? Pues por ejemplo nos fijamos que el 1 es más chiquito que todos los números, porque todos los números son múltiplos de 1. Pero por ejemplo, si yo me agarro al 2 y al 3, pues ni el 2 es múltiplo de 3 y el 3 tampoco es múltiplo de 2. Eso quiere decir que ahí, en este orden, yo puedo agarrar dos elementos y ni siquiera puedo saber cuál es más grande que cuál, ¿no? Entonces, pues ahí como que, por eso está el dibujo así medio raro, ¿no? Porque esto es un orden, pero no es un orden lineal, ¿no? Un orden tiene que ser un orden tiene que ser un conjunto que sea transitivo, que en efecto esta cosa sí es transitiva. O sea, si el 4 es múltiplo de 2 y el 8 es múltiplo de 4, pues entonces el 8 va a ser múltiplo de 2. Es decir, puedo caminar del 2 al 4 y puedo caminar del 4 al 8 y siempre puedo encontrar una línea que una esos dos números, ¿no? Ah, Puede haber cosas que no estén relacionadas por ahí. Por ejemplo, el 7 pues no tiene a nadie por encima de él y no pasa nada, ¿no?
Y también el 8, el 9, el 10 y el 6 tampoco tienen cosas que estén por arriba de ellos. Y pues no pasa nada. Si agarro y extendiera mi conjunto a todos los números enteros, pues entonces esta cosa podría ser, bueno, más bien se haría infinita hacia arriba, ¿no? Entonces, aquí lo único que le estoy pidiendo es que el orden sea transitivo y también le estoy pidiendo que cumpla antisimetría. Porque si n es múltiplo de m y m es múltiplo de n, ¿qué pueden deducir de eso? Pues que tienen que ser el mismo número, ¿no? ¿Y eso por qué? Eh, si m es múltiplo de n, es porque entonces m es igual a n por algún x. Y también si n es múltiplo de n, pues es porque entonces n es igual a m por algún entero y. Y entonces de estas dos ecuaciones, si yo agarro y sustituyo, me quedaría que m es igual a m por y por x. Y entonces pues puedo agarrar y asociarlo así. Y entonces lo que estoy diciendo es que como dos enteros, ¿cómo m puede ser igual a m por un entero? Pues la única manera es que y por x tenga que ser el 1, ¿no? Y entonces pues así estoy probando que m tiene que ser igual a n. Bueno, más bien x por y tiene que ser igual a 1. Y de nuevo, como son enteros, pues entonces x tiene que ser igual a y, que de hecho tienen que ser 1. Enteros positivos, ¿no? Y entonces pues ya, eso implica que m tiene que ser igual a n. La linealidad, les digo, es cuando nosotros ya le pedimos que cualesquiera dos elementos que yo me agarre arbitrariamente de mi orden, siempre puedo decir si son iguales o si uno está por abajo del otro. ¿Eso queda claro? Va. Entonces, por eso aquí en la anterior definí lo que era un orden. Entonces, R es una relación sobre un conjunto. Decimos que R es un orden si R es antisimétrico y R es transitivo. Cuando solamente le pido esas dos cosas, eso es un orden. Es como el orden más básico. No puedes tener algo que sea más sencillo que eso. Eh, y comúnmente lo van a encontrar también en los libros de texto como orden parcial. Después, cuando yo le pido lo que ustedes conocen como tricotomía en los reales, que sería, ustedes lo conocen como ser positivo, ser negativo o ser el cero, digamos que la manera de generalizar eso es que siempre que yo me agarre dos elementos, puedo decir cuál está encima del otro o si son iguales. Cuando ya le pido esa de ahí, pues se convierte en un orden lineal. Y tenemos otro orden, aunque ese no lo vamos a usar en esta sección. Pero si ustedes agarran y todavía le quieren pedir más cosas a su orden, pues hay una cosa que se llama buen orden. Y es un buen orden si para todo X subconjunto de A, X tiene elemento mínimo. Ese es un teoremón, que de hecho, bueno, ese es el principio del buen orden. Y el teorema del buen orden dice que cualquier conjunto puede ser bien ordenado. Y eso pues es un teorema porque no importa el conjunto el que ustedes tengan, siempre pueden agarrar y, o sea, el teorema del buen orden, lo fuerte que dice el teorema del buen orden, es que ustedes siempre pueden agarrar y ordenarlo bonito, pero como muchas pruebas en matemáticas, la prueba solamente da la existencia, nunca dice cómo hacerlo, ¿no? Entonces, siempre pueden agarrar y bien ordenar un conjunto, pero cómo lo hagan, pues quién sabe. ¿Y qué más tengo que ver? Ah, ok. Regresando a esto de acá que estábamos haciendo con los conjuntos transitivos, vamos a considerar ahora, por ejemplo, el número 3.
Entonces, el número 3 dijimos que era el conjunto que tenía al 0, al 1 y al 2. Y entonces si lo paso a notación de conjuntos, pues sería el vacío, el unitario del vacío, y sería el conjunto que tiene al vacío y al unitario del vacío. Nada más los voy a subrayar. Este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Y ahora déjenme ver mi acordeón porque no me acuerdo el conjunto. Vacío, unitario del vacío y unitario del unitario del vacío. Okay. Y ahora consideren el siguiente conjunto. A, que va a ser el vacío, el unitario del vacío y el unitario del vacío. Si ustedes agarran cualesquiera dos elementos del conjunto 3, pues pueden decir cuál está metido en el otro. Y entiéndase por metido, o sea, vamos a decir que M va a ser más chiquito que N, si solamente si M pertenece a N, ¿no? Entonces, si ustedes agarran cualesquiera dos elementos del conjunto del 3, digamos que agarran al 1 y al 2, vamos, el 1 y el 2 que pertenecen al 3, pues entonces sí me pueden decir cuál está metido en el otro. Sabemos que el 1 va a ser menor o igual que el 2, pues el 1 va a ser un elemento del 2, porque recuerden que el 2 es el conjunto que tiene el 0 y el 1, ¿no? Entonces este de aquí es un elemento del 2. Pero si por ejemplo yo me considero este conjunto A, que de nuevo también tiene 3 elementos, pues entonces esa magia no va a pasar, ¿no? Porque si yo me considero a los elementos en A, que digamos sea el vacío, y tomemos Y igual al unitario del vacío, pues entonces X no es un elemento de y tampoco sucede que Y es un elemento de X. El vacío no está en Y, porque ¿cuántos elementos tiene Y? Uno, a saber el unitario del vacío. Pero el uno tampoco está en el vacío, pues porque nadie puede estar en el vacío, ¿no? Entonces, eh, digamos, otra condición que necesitamos pedirle a los números naturales para que funcionen como nosotros queremos que funcionen los números naturales, es que sean conjuntos transitivos y que satisfagan esta propiedad. Y finalmente, pues observamos que si cualesquiera dos elementos son comparables, pues entonces siempre podemos agarrar y tomar al más chiquito de ellos, ¿no? Y también, como le tenemos miedo al infinito por el momento, siempre podemos decir cuál es el más grande. Entonces cualquier subconjunto de los naturales debe tener un elemento mínimo y debe tener un elemento máximo. Si yo me tomo, no sé, voy a tomarme al 8. El 8 es el conjunto que tiene al 0, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6 y al 7. Y yo me agarro cualquier subconjunto de ese conjunto. Entonces me voy a agarrar al 1, me voy a agarrar al 3, me voy a agarrar al 4 y me voy a agarrar al 6. De ese conjunto A, que voy a llamar yo como 1, 3, 4 y 6, puedo decir que el 1 es más chiquito que todos. Que 3, 4 y 6. ¿Por qué? Pues porque el 1 está en el 3, que dijimos que era el conjunto que tenía el 0, al 1, al 2. El 1 está en el 4, pues el 4 es el conjunto que tiene el 0, al 1, al 2 y al 3. Y el 1 está en el 6, porque el 6 es el conjunto que tiene al 0, al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. Y también de todos estos podemos decir que el 6 es el más grande,
y el 6 es mayor o igual que n para todo n que pertenece a A. Pues porque el 6 es el conjunto que tiene al 0, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6. Y entonces ahí vemos que está metido el 1, vemos que está metido el 3 y vemos que está metido el 4. Perdón, ese último 6 no va. Entonces, siempre que nosotros tomemos un natural y consideremos un subconjunto de ellos, pues lo que nos queda le vamos a poder sacar un mínimo y también le vamos a poder sacar un máximo porque, les digo, todavía le tenemos miedo a los conjuntos infinitos. Y entonces esa es la propiedad que necesita, bueno, esas son las tres propiedades que necesitamos para agarrar y definir lo que es un número natural, porque ya nos está dando todo lo que queremos, ¿no? Con esto de aquí ya es una buena definición de los números naturales, está resultando ser un orden lineal estricto, está resultando siempre tener un mínimo y un máximo, y además, lo más importante es que estos son clases de equivalencia que representan a los conjuntos que tienen los elementos que queremos que representen, ¿no? Entonces, vamos a esto ya lo voy a quitar. Entonces, nada más la voy a poner aquí otra vez. Definición. Un número natural n es un conjunto que satisface las siguientes propiedades. La propiedad 1, n es transitivo. La propiedad 2, n con la pertenencia restringida a n está bien ordenada. No, bien ordenada no. Está linealmente ordenada. Y aquí voy a escribir qué significa esa pertenencia o cuál es el orden. Entonces, está bien ordenada. El orden en cuestión es el siguiente. X y Y van a pertenecer, bueno, X y Y en mi conjunto natural N, para X y Y en mi conjunto natural N, X va a ser más chiquito que Y, si solamente si X pertenece a Y, ¿no? Entonces, los textos traen esta notación de pertenece con un sub n. Pero si no se quieren hacer bolas, piénsenlo así. De hecho, tal vez lo vaya a estar manejando así, pero es que no quiero agarrar y confundirlos. Pero, o sea, cuando pase así, X va a ser más chiquito que Y, siempre que X pertenezca a Y. Y la última es para todo X subconjunto del natural, en X tiene un elemento máximo y un elemento mínimo. ¿Con respecto a quién? Con respecto a esta pertenencia, ¿no? A este orden. Y entonces ahora sí, vamos a probarle un par de propiedades a eso de ahí. Teorema. Sea n un número natural.
Entonces, para todo x que pertenece a n, x también es un número natural. Con esto, de cierta manera, estamos asegurando que los números naturales pues van a ser estos y nada más estos, ¿no? Porque siempre que agarremos un número natural, pues tiene que comportarse como estos de aquí. Entonces, vamos a hacer la prueba de eso. Sea x que pertenece a n. Hay que probarle las tres propiedades a x. Por demostrar 1, 2 y 3 a x. Entonces, propiedad 1. Por demostrar que x es transitivo. ¿Qué necesito probarle? Pues necesito probarle que si yo me tomo un elemento y en x, pues entonces ese y va a ser un subconjunto de x. Entonces, para probar una contención, necesito tomar un elemento y ver que ese elemento va a estar en x. Entonces, sea w que pertenece a y que pertenece a x, y sabemos que x pertenece a los naturales. Entonces, como x pertenece a n y n es un número natural, n es transitivo. Como n es transitivo, entonces x es un subconjunto de n. Pero como y está en x, pues entonces y vuelve a caer en n. Pero como y está en x, pues entonces y está en n. Pero de nuevo, como n es transitivo, pues entonces es porque y es un subconjunto de n, pero w estaba en y. Eso quiere decir entonces que y también va en w también va a estar en n. Eso quiere decir entonces que w va a estar en n, ¿no? Mm, a ver, espérenme. Ajá. Entonces, n es transitivo, entonces x es un punto, entonces y también está en n. Ah, ya, pues, claro, qué, qué burro soy. Eh, entonces,
estamos diciendo, estamos llegando a que W está en N, Y está en N y X está en N. O sea, si los tres están en N. Pero también ya sabemos que W está en y Y está en X. Y como sabemos que N es un orden lineal, como sabemos que N es un orden lineal, porque N es natural, pues N es natural. Entonces esos de ahí se comparan, todos son comparables. Y de hecho ya sabemos cuál es la comparación. Sabemos ya que W es más chiquito que Y. Sabemos que Y es más chiquito que X. Y entonces por transitividad, W tiene que ser más chiquito que X. Entonces, W tiene que ser más chiquito que X. Pero pues eso es justo lo que teníamos que probar. Tomamos un elemento acá en Y y vimos que ese elemento estaba en X. Por lo tanto, Y es un subconjunto de X. Y por lo tanto, X es transitivo. Hasta aquí vamos bien. O sea, yo sé que esto ya puede ser algo bastante, pues, abstracto, ¿no? En el sentido en el que, pues, puede uno llegar a confundirse con pertinencia y contenciones y demás cosas. La definición de transitividad es de las cosas que más cuesta asimilar, creo yo. Sale. Ok, espera un minuto. Lo siguiente tendría que ser probar que X es un conjunto linealmente ordenado. Y pues de nuevo nos vamos a agarrar del orden de un conjunto que ya sabemos que sí es linealmente ordenado. ¿Quién? Pues N. Entonces lo único, ¿quién va a ser? Si yo me agarro un subconjunto de X, pues ese subconjunto de X también va a ser un subconjunto de N, por transitividad de N. Y entonces puedo agarrar y sacar el mínimo en N y el máximo en N. Y después agarrar e intersectarlo con X. Y entonces este va a ser el mínimo en X y el máximo en X, ¿no? Entonces, tomamos... eh, pero esa es la propiedad 3, ¿verdad? Este, de la propiedad 2 lo que hay que probarle es que es antisimétrico, transitivo y, y satisface tricotomía, ¿no? Entonces, antisimétrico. Tomamos eh, dos elementos, x1 y x2, que pertenecen a x. Como X está en N, eso implica que X es un subconjunto de N. Eso implica entonces que X1 y X2 pertenecen a N. Pero N, bueno, X1 y X2 en X, tal que, aquí vamos a poner tal que X1 pertenece a X2 y X2 pertenece a X1, ¿no?
Y entonces, como yo ya sé que en n sí son antisimétricos, como n es antisimétrico, pues eso va a implicar que entonces x1 va a ser igual a x2, ¿no? Transitivo, pues lo mismo, transitivo. Me voy a tomar x1 que pertenece a x2 y x2 que pertenece a x3 con x1, x2 y x3 en x. Entonces, como x está contenido en n, eso implica que x1, x2 y x3 pertenecen a n. Y como n es transitivo, pues entonces eso va a implicar que x1 va a pertenecer a x3. Y ya acabé, ¿no? Y finalmente, el orden lineal. Tomo x1 y x2 en x. Entonces yo sé que x está metido en n por transitividad de n. Eso va a implicar que entonces x1 y x2 estén en n. Pero n ya es lineal. Pero n es lineal. Eso quiere decir que entonces o x1 pertenece a x2 o x2 pertenece a x1 o x1 es igual a x2 y pues ya, ¿no? Y para la propiedad 3, que sería la de el máximo y mínimo, pues entonces ahora sí nos tomamos A, un subconjunto de X, y lo que queremos probar es que A tiene mínimo y máximo. Y entonces, como N es natural, como N es transitivo, pues entonces X está contenido en N, y como X está contenido en N y A está contenido en X, pues entonces A está contenido en N. Y entonces ahora sí, sea, le voy a llamar A1 igual al mínimo de A, pero en el orden N, y A2 igual al mínimo de A, pero en el orden N, perdón, el máximo. Pues entonces X1 lo voy a definir como A1 intersección X y X2 lo voy a definir como A2 intersección X, y entonces pues esto va a implicar que X1 va a ser igual al mínimo de A, pero en el orden X, y X2 va a ser igual al mínimo de A, digo al máximo de A, pero en el orden X, ¿no? ¿Y por qué tengo que intersectarlos? Pues porque a lo mejor cuando yo lo brinco a N y le saco el mínimo, pues estoy agarrando un número más chiquito o un número un poquito más grande. Pero cuando yo lo intersecto con X, pues entonces ya estoy asegurando, o sea, la razón para intersectarlo con X es porque cuando yo agarro este mínimo, ese mínimo podría no estar en X, pero al intersectarlo en X, ya aseguro que sí está en X. Y lo mismo, cuando yo agarro a este de acá al máximo, pues en n podría salirse de x, pero cuando yo agarro y lo intersecto con x, pues ya estoy asegurando que se queda en x, ¿no? Les decía, esto nada más es la prueba formal de esto que acabamos de ver acá, ¿no? De que todo se está portando como debe. Eso es por una parte. Ya vimos que los números naturales, a cualquier elemento de un número natural es un número natural. Pero ahora me gustaría ver qué pasa, o sea, si yo parto de un natural, ¿cómo puedo agarrar y encontrar otro natural?
Entonces, eso es lo siguiente que vamos a hacer. Si ustedes quieren encontrar el 7 a partir del 6, ¿qué es lo que hacen? Si yo ya tengo que el 6 es igual al conjunto que tiene al 0, al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5, ¿cómo encuentro al 7? Ah, pues dijimos que el 7 iba a ser el que tiene el 0 y el 6. Entonces, lo pueden ver como el conjunto que es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y le van a pegar el 6. Pero esto lo pueden ver como si fuera el 6 unión el unitario del 6. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el 1 va a ser el vacío unión el unitario del vacío. El 2 va a ser el 1 unión el unitario del 1. El 3 va a ser el 2 unión el unitario del 2. Y entonces, en general, si yo quiero encontrar, por ejemplo, al n más 1, pues lo que tengo que hacer es agarrar al n y pegarle el unitario de n. Pero tampoco le puedo llamar n más 1, porque pues ni siquiera, o sea, apenas los estoy construyendo, no sé ni qué rayos vaya a ser eso a lo que yo estoy definiendo como una suma. Entonces, como no sabemos eso, al n más 1 no le vamos a llamar n más 1, le vamos a llamar el número sucesor de n. Y entonces ahora lo que vamos a probar es que si n es un número natural, entonces el sucesor de n también va a volver a ser un número natural. Y ya, es lo único que voy a ver de naturales para ya poder pasar a equipotencia. No al ser A un subconjunto de X, ya aseguramos que su mínimo y su máximo también están en X. Ah, sí, porque este ya es un subconjunto, ¿verdad? Ah, perdón, esto de la intersección con el que va a jalar es con este de acá. Porque entonces, sí, claro, si agarras un subconjunto de algo más chiquito, pues sí. Ah, tienes razón. Entonces, esto de aquí lo borramos. Y nada más dejamos esa flechita y ya, ¿no? Sí, cuando ya lo haga crecer con el sucesor, es cuando ya no va a ser más el mínimo. Puede caer afuera, ¿no? Ajá. Queda clara la construcción de, entre comillas, el n más 1, que no le vamos a llamar n más 1, sino el sucesor de n. Ah, nada más lo voy a escribir, lo voy a definir y ya nos vamos. Entonces, definición. Sea X un subconjunto, sea X un conjunto. Definimos al sucesor de X como el conjunto S de X igual a X unión el unitario de X. Y es un conjunto porque X es un conjunto. El unitario de X va a ser un conjunto por el axioma del par. Y por el axioma de la unión, yo ya sé que X unión al unitario de X es un conjunto, ¿no? Entonces, mientras X sea un conjunto, el sucesor va a estar bien definido y va a ser un conjunto. Y entonces lo que vamos a probar en la siguiente clase es el siguiente teorema. Si X es un natural, bueno, si N es un natural, si N es un natural, entonces el sucesor de N es un natural. Le vamos a probar igual las tres propiedades de los naturales. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le dejamos.